Bueno, les propongo un pequeño jueguito. Pónganse de pie, así salimos un poco del frío. Es un juego muy simple, pero hay que hacerlo. Yo les voy a ir haciendo algunas preguntas y cuento hasta 3. Y mientras voy contando hasta 3, cerramos los ojos, no hay que hacer trampa. Había pensado traer vendas para todo el mundo, pero eran muchos. Cerramos los ojos y gritamos bien fuerte la respuesta a esa pregunta. Como cerramos los ojos, nadie va a saber qué dijo quién. ¿Se entiende? Entonces es fácil. Así que bien fuerte, total, nadie se va a enterar lo que dijiste. ¿De acuerdo? Entonces, cuando cuento 3, vas a decir bien fuerte tu nombre. Cerrando los ojos. 1, 2, 3. Bien. Cuando cuento 3 vas a decir bien fuerte el nombre de la comunidad a la que perteneces. 1, 2, 3. Muy bien. Cuando cuento 3, no antes, el que grita antes queda eliminado. Cuando cuento 3, decís bien fuerte el equipo del cual sos hincha. Muy bien. Ahora vas a decir cuál es tu signo del zodíaco. 1, 2, 3. Ahora, cuando cuento 3, vas a decir el nombre del barrio donde vivís. 1, 2, 3. Bien. Ahora, cuando cuento 3, bien fuerte, cerrando los ojos, vas a decir el nombre del político que votaste en la última elección. 1, 2, 3. Cuando cuento 3, digo el nombre de mi cantante favorito. 1, 2, 3. Y ahora, cuando cuento 3, bien fuerte, digo el nombre del Hijo único de Dios, encarnado por quien estamos reunidos hoy aquí. 1, 2, 3. Jesús. Bien. Podemos sentarnos. Esto que jugamos recién, es algo que ya lo sabemos, ¿no es cierto? Pero que yo creo que nos dice algo. El hecho de que quienes estamos hoy acá, estemos hoy acá, tiene que ver con reconocernos discípulas y discípulos de Jesús, ¿no es cierto? Tiene que ver con reconocernos contenidos, inspirados, desafiados por el sueño, por el evangelio, por el mensaje de este hombre a quien reconocemos Hijo de Dios, ¿sí? Que de alguna manera tocó nuestro corazón y nos sentimos invitadas e invitados a seguirlo. ¿Por qué me parece importante esto? La buena gente del equipo de animación tuvo la bondad de pedirme que compartiera un par de ideas sobre un tema que es un poco peludo en este tiempo concreto del país, ¿sí? Es esto de una iglesia pobre para los pobres. Y es un tema controversial, ¿no? Y de hecho, cuando en el equipo de animación leíamos un poco las respuestas y el trabajo que se hizo en las comunidades, el equipo se daba cuenta que había sido un tema que había dado mucho para conversar, que genera preguntas, inquietudes, incluso alguna incomodidad, incluso alguna tensión o discusión. Hasta el punto de que inclusive alguna vez o algunos se preguntaron, ¿valdrá la pena en la asamblea poner sobre la mesa que hay tensiones respecto de este tema? ¿O no sería mejor, bueno, hablar de las cosas que estamos de acuerdo, que tenemos en común, etcétera, etcétera, ¿no? Y pareciera como que prevaleció el decir, no, a ver, el desafío de que somos discípulas y discípulos de Jesús tiene que ver también con hacernos cargo de que tenemos a lo mejor sensibilidades o ideologías o percepciones distintas, ¿no?
Y a mí me parece importante caer en la cuenta de que es un tema controversial en el cual hay diferentes concepciones, ideas, grietas, también dentro de la Iglesia, también en la diócesis de San Isidro, ¿no? Y ahí sí que yo creo que nos podemos hacer dos preguntas. Una, ¿hemos sido capaces como Iglesia de superar los prejuicios ideológicos que nos atraviesan socialmente? Esa es una pregunta que hay que hacernos. Porque fíjense, la Iglesia, y en esta diócesis eso es muy fuerte, la Iglesia tiene la oportunidad de ser un cuerpo presente en distintos niveles sociales. Es una maravillosa oportunidad de tejer puntos de encuentro, de tejer caminos de comunión y de empujar una misma historia, justamente porque estamos en distintos lugares sociales. Ahora, si al interior de la Iglesia reproducimos las mismas grietas que se dan en otros ámbitos, entonces ahí de verdad que tenemos que hacernos algunas preguntas. Y en ese sentido, me parece que es honesto preguntarnos, una Iglesia que está presente en diferentes sectores de la sociedad, ¿no tiene algo más que hacer o decir al respecto? ¿No será que este Jesús que nos une, que nos hace gritar su mismo nombre, lo único que nos pusimos de acuerdo, podríamos decir, es lo mismo que sonó al unísono? El hecho de ser discípulas y discípulos de Jesús no nos estará invitando a animarnos a dar primero entre nosotros pasos que después permitan tender puentes de comunión hacia la sociedad. Es una pregunta. ¿Saben quién es Einstein, no es cierto? Einstein decía: ningún problema se soluciona en el mismo nivel de conciencia que se generó. Para decirlo finito, digamos, si yo voy caminando, ¿no es cierto? Voy por un camino y de repente se cruzan dos caminos y no sé para dónde seguir, y yo lo tengo que solucionar en ese momento, ahí donde estoy parado, es complicado. Ahora, si yo tuviera la posibilidad en ese momento de subirme a un cerro y ver las cosas desde otra perspectiva, claramente voy a poder ver cuál camino me lleva hacia donde quiero ir. ¿Se entiende? O sea, cuando uno logra cambiar el punto de vista, ir hacia un punto de vista más elevado o más profundo, eso le permite tener otra perspectiva. ¿Por qué me parece importante esto? Porque los problemas ideológicos no se resuelven desde la ideología. Muchas veces esta cuestión de entender una iglesia pobre para los pobres y los ruidos que a algunos les genera o no genera, y las tensiones y los conflictos, tiene que ver con el modo como ideológicamente o emocionalmente nos estamos aproximando al tema de la pobreza. Y si solo nos quedamos en el nivel emocional o solo nos quedamos en el nivel ideológico, ahí nos quedamos en la controversia, ahí nos quedamos en la división, ahí nos quedamos a veces en el silencio, para no pelear en casa, digamos, que a veces tenemos, ¿viste? Yo ya sé que si vamos a estar en casa juntos en la misma mesa y este es de tal signo político y este de tal otro, bueno, hoy de política no hablamos. Entonces hablamos de otra cosa y transcurre la cena o el almuerzo, y eso está pasando en muchísimas familias de Argentina hoy, ¿no es cierto? Pero qué triste que en la iglesia que nos invita a una comunión tan profunda no pudiéramos hablar claramente y desde el corazón estos temas desde una mirada más profunda. Pero, insisto, esa mirada más profunda tiene que ser una mirada capaz de superar sensibilidades e ideologías, más hondo que la ideología, más allá de las reacciones emocionales. Son normales las ideologías y son necesarias. Todos, conscientemente o no, todos miramos al mundo desde una ideología, no hay problema. Naturalmente nos surgen
reacciones emocionales que tienen que ver con nuestra historia, con un montón de cosas. No hay problema. El problema es cuando yo quiero mirar absolutamente todo desde mi ideología, o cuando yo creo que la única verdad es mi reacción emocional. Ahí sí estamos en problemas. Ahí sí necesitamos invocar, diría Einstein, un nivel de conciencia más profundo, desde otro lugar. Y yo creo que ese otro lugar, ese otro nivel de conciencia, desde el cual tenemos que reflexionar una iglesia pobre para los pobres, es Jesús. Es la experiencia de Jesús de Nazaret. Jesús nos advirtió de este peligro. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? ¿Se acuerdan? ¿Quién pasa de largo? ¿Un sacerdote? Y un levita, un maestro de la ley. O sea, ¿quiénes pasan de largo? El experto en religión y el experto en ética. Es grosso, ¿eh? O sea, el experto en religión y el experto en ética no pueden conectar con el hombre que está caído a orillas del camino. O sea, como diciendo, cuidado, que a veces puede ser tan clara y distinta, tan lógica nuestra ideología, nuestra religión, nuestra moral, que puede no estarnos dejando ver al hombre que está herido a orillas del camino. Jesús no estaba ni en contra de la religión ni en contra de la ética, al contrario, pero advirtió: cuidado, porque a veces pueden ser tan rígidos nuestros esquemas que no nos permitan ver al hombre que está herido a orillas del camino, clamando por un gesto de amor. Y ahí creo que nos advierte de algo que me parece que en esta instancia, y sobre todo en esta instancia histórica para nuestra patria también, para nuestra diócesis, para nuestra iglesia, es fundamental. No hay nada más peligroso que acomodar el Evangelio a nuestra ideología. No hay nada más peligroso que hacer que la fe forme parte de mi sistema de seguridades. El Evangelio no se identifica con ninguna ideología. Las desafía a todas. Las desafía a todas. Fíjense que Jesús en esto fue, perdónenme la palabra, pero Jesús fue jodido en esto. Porque a los romanos, a los imperialistas les decía: váyanle a decir a ese zorro de Herodes que no se crea tan poderoso. Y a los celotes, que serían la izquierda de la izquierda, le decían: no, pero por ahí no van los muchachos, la violencia no tiene nada que ver con ir a quemar, ¿no es cierto? Y a los fariseos que lo planteaban desde lo religioso les decía: raza de víbora. O sea, Jesús, desde una propuesta de amor genuino, Jesús incomodó a todos los sistemas. Nadie podía decir: Jesús está de mi lado. Por algo muy simple, que si lo pensamos bien es maravilloso, porque Jesús es la plenitud del amor encarnado y lo único que le importa es que cada una y cada uno de nosotros llevemos nuestra versión del amor a su máxima expresión posible. Y el amor es infinito. Entonces siempre nos va a desafiar a amar un poco más. Y siempre, para amar un poco más, vamos a tener que dejar de lado alguna inclinación de nuestra sensibilidad o alguna rigidez de nuestra ideología, por buena y necesaria que pueda haber sido en algún momento. Entonces, yo quisiera quizás como una primera cuestión importante decir hoy: tenemos sensibilidades y es legítimo que las tengamos. Tenemos ideología, es legítimo que las tengamos, pero por Dios, no domestiquemos el Evangelio. No nos creamos nunca que el Evangelio se va a acomodar a mi modo de pensar. La idea es que sea al revés. El Evangelio está para incomodar mi modo de pensar, porque eso genera una tensión de amor, eso genera una tensión hacia el crecimiento, eso me humaniza,
El Evangelio nos saca de nuestra zona de confort. ¿Quién es mi prójimo? En la experiencia de Jesús de Nazaret, 2 o 3 cuestiones más bien prácticas o simples. Creo que mirándolo a Él, y por eso decía cambiar el nivel de conciencia, creo que nos aproximamos de verdad a qué significa una iglesia pobre para los pobres desde un nivel de conciencia espiritual, no ideológico. ¿Se comprende esto, no es cierto? No es que lo ideológico esté mal, lo espiritual es más profundo. Desde ahí podemos mirar de otra manera. ¿Ustedes escucharon hablar de los escritos de Qumran? ¿Sí? Son escritos de un monasterio que se encontró que era contemporáneo más o menos a la época de Jesús, de los esenios, y que de alguna manera dan cuenta de cómo era la sensibilidad religiosa que había en tiempos de Jesús. Y en uno de los escritos de Qumran, que se descubrieron hace poco, hace unos 40, 50 años, aparece un relato que parece que era parte de la espiritualidad de la época, donde le preguntan a un rabí, maestro, ¿cómo es que vamos a reconocer al Mesías? ¿No? Y siguiendo una sensibilidad de la época, el maestro decía, bueno, es fácil reconocer al Mesías, porque él va a estar cerca de la gente pura, va a estar cerca de la gente bendecida, va a estar cerca lo van a ver porque la gente sana se va a encontrar con él, de alguna manera los que son bendecidos por Dios con la riqueza lo van a descubrir. O sea, si uno lee la Biblia parece que decía otra cosa, porque, digamos, Jesús mismo, cuando leyó el texto aquel de Isaías, de los ciegos ven, los sordos oyen, etcétera, los pobres son evangelizados, pero en la época de Jesús se esperaba un Mesías que se juntara con los buenos, con los puros, con los ricos, con los sanos, ¿no? Y la misma encarnación de Jesús les quemó los papeles. Primero, es un Dios que se despoja. Lo celebramos cada 25 de diciembre, pasa de largo. Pero es un Dios que se despoja, que teniendo todo el poder, resigna el poder y elige vivir la experiencia, la aventura de la salvación desde la sencillez de un niño que nace en un pesebre, desde la sencillez de un carpintero que trabaja con sus manos, desde la sencillez de un maestro errante que no tiene dónde reclinar la cabeza. Y encima se rodea de la escoria de la sociedad. Y no solo la económica, y esto es bien importante, los publicanos tenían buen pasar económico, pero eran los más despreciados desde el punto de vista religioso. O sea, Jesús se junta con los excluidos, con los heridos a orillas del camino, y que son así por cuestiones económicas o por cuestiones de salud, o por cuestiones de posición social, o por cuestiones de ética y moral, o por cuestiones religiosas. O sea, Jesús se rodeó, se juntó, fue con los más vulnerables. Y de alguna manera rompió la lógica religiosa de su tiempo. Y por eso le terminó yendo como le fue. Y vuelvo a decir, decía Marcela, periferias existenciales, no solo los pobres económicos, también los publicanos, los pecadores, los marginados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se despoja, se junta con los más pobres, vive una experiencia de compasión y cercanía con los excluidos de toda clase, y desde ahí desafía ideologías y prejuicios, incluso religiosos. Incluso ideologías y prejuicios, incluso los que la religión marginaba, Jesús los acoge y se acerca a ellos y les da un lugar. En Jesús la vulnerabilidad, la pobreza es el lugar desde donde vive y anuncia la paternidad de Dios y la fraternidad entre los hombres. Uno podría decir casi el modo que Jesús elige para decir que Dios es Padre y que nosotros somos hermanos, es haberse hecho pobre entre los pobres. No para excluir a ninguno, sino para decir, desde ahí
podemos vivir la experiencia de que somos hijos de Dios y que somos hermanos, sin que nadie quede excluido. Ese es el fundamento por el cual la Iglesia quiere ser pobre entre los pobres. Porque desde ahí anunciamos que Dios es Padre, desde ahí anunciamos que todos somos hermanos. Desde ahí vivimos la verdadera experiencia de salvación, de fraternidad, de sentirnos criaturas. Algunos rasgos muy simples. Una iglesia pobre, la imagen es la de la porciúncula, algo tendrá que ver, ¿no es cierto?, de San Francisco. Una iglesia pobre es una iglesia que se despoja de seguridades, poderes y riquezas que le quitan transparencia evangélica. Yo celebro, lo digo mirando al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, celebro el camino que está haciendo la Iglesia para despojarse progresivamente de los subsidios estatales a ciertas formas que tenemos que mantenerlos cristianos, porque a nuestros pastores los tenemos que mantenerlos cristianos. Otra cosa son temas de servicio social como la educación, la salud, etcétera, que corresponde al Estado y que puedan... Pero ciertamente que es un camino maravilloso que la Iglesia sea cada vez más pobre y menos emparentada con el poder político. Porque le despoja y le da transparencia evangélica. Cuanto más vulnerable fue la Iglesia a lo largo de la historia, más evangélica fue. Se reconoce vulnerable, frágil, pide perdón. Eso es una iglesia pobre. Es increíble y es maravilloso. Yo no sabía que lo iba a ver. Un papa que pida perdón. Y que pida perdón poniéndole nombre a aquello por lo que pide perdón. Y que invita a la iglesia a pedir perdón y a reconocerse frágil, vulnerable. Una iglesia que se posiciona desde el servicio, no desde el poder. Esas son como algunas notas de la iglesia pobre. Y para los pobres, soñamos y empujamos juntos una historia de fraternidad, justicia e inclusión desde los distintos lugares sociales en los que nos encontramos y desde los distintos ámbitos en los que actuamos: política, educación, economía, comunidades. Esto creo que es central. Lo importante no es en qué lugar social estamos, la vida nos puso ahí, pero lo importante es que como iglesia empujemos juntos un mismo sueño de sociedad. Eso sí, estamos en distintos lugares, pero empujando un mismo sueño. Y posiblemente una iglesia católica que empuja un sueño de fraternidad y de justicia en el Colegio Marino, en la Universidad de San Isidro, no va a tener que hacer las mismas cosas que haga una iglesia que empuja un mismo sueño de fraternidad y justicia en La Cava. Posiblemente no hagan lo mismo, pero empujan un mismo sueño. Y eso es lo importante, tener claro qué sueño empujamos. El peligro sería que empujáramos distintos sueños porque estamos en distintos lugares. Ahí sí que estaríamos mal. Pero empujar un mismo sueño, si empujamos un mismo sueño, es hasta un don de Dios que estemos en distintos lugares, porque nos da, abarcamos más, ¿no es cierto? Y cuando digo distintos lugares, y esto piénsenlo, no digo solamente en las comunidades parroquiales. Hay católicos de San Isidro trabajando en política, hay católicos de San Isidro que son empresarios, hay católicos de San Isidro que son educadores, ¿no es cierto? O sea, quiero decir, fuera de las puertas de nuestras comunidades también somos discípulos de Jesús y también empujamos un mismo sueño. Si no, no vale. ¿No? Optamos por los excluidos de toda índole, abriendo el corazón y poniendo el cuerpo cerca de las periferias existenciales. Y organizamos una solidaridad inclusiva. ¿Sí? Que Jesús, que es nuestro Maestro, nos acompañe en este camino, ¿sí? Y que podamos juntarnos en torno a Él para buscar las maneras de hacer que este sueño sea cada vez un poquito más verdad. Muchas gracias.